Hola, buenos días. Estamos el día de hoy en la lectura del día 14 de abril. Tenemos el libro de Segunda de Samuel. Estamos leyendo la nueva versión internacional y vamos a leer el día de hoy el capítulo 12 y 13 de Segunda de Samuel. Vamos a ver qué dice el capítulo 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para este hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si eso hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías, que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: en verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolver la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio a un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor.
Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David: Acabo de atacar a Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora, pues, le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos, y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas. Y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Muy interesante este capítulo 12. Vamos a ver nuestras preguntas de repaso. La primera dice: ¿qué hizo Natán a David? ¿Cómo hizo Natán a David reconocer su pecado? Aquí del versículo 1 al 7 lo hizo reconocer su pecado por medio de una parábola, ¿verdad? Por medio de una historia que Natán le contó a David sobre el hombre pobre que tenía una ovejita y el rico que mató a esa ovejita. ¿Qué no se apartará de la casa de David? En el versículo 10, Dios dijo que por eso la espada, por lo que David había hecho, dice: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. No se iba a apartar de la familia de David la espada. Luego dice: ¿qué hizo David después de que Natán le habló? En el versículo 13, reconoció su pecado. Dice: he pecado contra el Señor. Eso fue lo que hizo David. Él reconoció que había pecado. La siguiente pregunta: ¿qué oportunidad dio David a los enemigos del Señor? En el versículo 14. Dice: sin embargo, tu hijo... Estamos en el capítulo 12. Dice: ¿qué oportunidad dio David a los enemigos del Señor? En el versículo 14 dice: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Pues... está como chistosa esta pregunta. Muy bien, vamos a dejar esa pregunta así. La revisamos. Dice: ¿qué pasó con el niño que la mujer de Urías había dado a David? Del versículo 15 al 18, pues dice aquí la Biblia que el niño murió. ¿Cómo respondió David al enterarse de la muerte del niño? El versículo 20 dice que él se levantó después de haber estado ayunando y ayunando y postrado delante de Dios. Dice que él se levantó, se bañó y pidió que le dieran de comer. ¿Cómo David explicó su comportamiento del versículo 21 al 23? Pues él dijo que estando vivo él todavía clamaba. Dice: cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: quién sabe si el Señor tenga misericordia de mí y permita que el niño viva. Pero ya después que ha muerto, dice pues que él ya no puede hacer nada, entonces pues por eso se tenía que levantar y seguir, ¿verdad?, adelante. Y me llama la atención aquí lo que él hizo, porque dice que se bañó, se puso de pie, se perfumó, se vistió, y antes que pudiera pedir alimento, dice, se fue a la casa del Señor para adorar. Y ya después de eso regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimento y comió, pero antes de eso pues él se arregló para ir a adorar a Dios, ¿verdad?, al templo, a la carpa, al arca del Señor, y fue a adorar a Dios y después ya regresó para que le sirvieran de comer.
¿Quién nació después a David y Betsabé? En el versículo 24 dice que les nació un hijo nuevo que se llamó Salomón y que el Señor amó al niño, ¿verdad? ¿Qué tomó David de la cabeza del rey de Rabá? Versículo 30 dice que él tomó su corona que pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Eso fue lo que tomó. Vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 13. Que Dios les bendiga.